Buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a ver la tercera parte del muestreo aleatorio estratificado, que es técnicamente los tamaños de muestra para cada uno de los métodos de asignación que nosotros tenemos, exceptuando el método de asignación uniforme, que es el que les había comentado que es como que el menos usado, ¿no? Entonces vamos a verlo para asignación proporcional, asignación de varianza mínima y asignación óptima. Y vamos a concluir con un ejemplo. Entonces, como hemos visto en la unidad de muestreo aleatorio simple, y también como vimos en la clase pasada, las fórmulas de las varianzas se adecúan dependiendo del método de asignación que se haya elegido. Entonces, la idea para seleccionar el tamaño de muestra va a ser la misma que la que vimos en el apartado de muestreo aleatorio simple. Es decir, vamos a partir de que nosotros vamos a dar un límite de error de estimación que vamos a querer cometer en el estudio. Vamos a dar un nivel de confianza o una probabilidad con la que queramos cometer ese error y vamos a necesitar la varianza de cada uno de los estimadores. Entonces, el tamaño de muestra se va a definir dependiendo del método de asignación que hayamos elegido, sustituyendo la fórmula de la varianza en esta ecuación y despejando para n. Entonces, bajo el caso de la asignación proporcional, podemos comenzar con el tamaño de muestra para la media poblacional y pues vamos a partir de esta idea, ¿no? Aquí lo que hacemos es que elevamos al cuadrado para que la varianza ya no esté en una raíz cuadrada. Entonces, si nosotros sustituimos la fórmula de la varianza de el estimador de la media, recordando que bajo la asignación proporcional es algo de este estilo, entonces nosotros ya podemos despejar a la n. Aquí solo hay que recordar que solo vemos a la n una vez, pero dentro de la fracción de muestreo también está la n. Entonces conviene descomponer esta fracción para que ya podamos ver los dos lugares en donde la tenemos. Entonces, si nosotros despejamos de esta igualdad el valor de la n, vamos a obtener a que el tamaño, la fórmula para el tamaño de muestra para la media va a estar dada por esa expresión que nosotros vemos aquí. Es decir, va a estar en términos de las sumatorias de las varianzas. Y a través del mismo proceso podemos llegar a que la fórmula para el total poblacional va a estar dada por esta expresión de aquí. Lo único que cambiaría es que en lugar de que pongamos la varianza del estimador de la media muestral estratificada, entonces vamos a poner la varianza del estimador del total poblacional estratificado. Y realmente de ahí es únicamente aplicar álgebra para despejar a n de la fórmula, obteniendo esta expresión de aquí. En el caso de P y A, que serían la proporción y total de clase poblacional, lo único que hay que hacer es sustituir los valores de SH por esa expresión que nosotros vemos aquí, respectivamente, ¿no? Si queremos el tamaño de muestra para la P, entonces sustituimos en la fórmula para la media, y si queremos el tamaño de muestra para el total de la clase, entonces sustituimos la S en la fórmula del total poblacional. Entonces, en resumen, esas serían las dos fórmulas que nosotros estaríamos utilizando para estimar el tamaño de muestra necesario para cometer con una confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento un error de estimación de alfa entre 2, ¿no? Ahora, bajo el tamaño de muestra con asignación de varianza mínima, la idea es la misma, siempre vamos a partir de la misma ecuación, solamente que ahora cuando nosotros sustituyamos la fórmula de la varianza del estimador de la media muestral, perdón, del estimador de la media poblacional estratificada, entonces en lugar de utilizar la varianza que utilizamos previamente, vamos a utilizar la varianza que resulta de la asignación de varianza mínima. Y de ahí nosotros hacemos lo mismo, despejamos para n y ya llegaríamos a que esta es la expresión que nosotros utilizaríamos para el cálculo de n bajo la asignación de varianza mínima. Análogamente podemos hacer lo mismo para el total poblacional y llegaríamos a que esta es la fórmula de n que nosotros necesitamos. Y de nuevo, para el caso de P y A, que son las proporciones y el total de clase poblacional, solamente tendríamos que sustituir el término de S o S cuadrada por la expresión que nosotros vemos aquí. Entonces, en resumen, para cada uno de los dos parámetros de interés, estas son las fórmulas que utilizaríamos para el tamaño de muestra. Recuerden que la proporción es similar a la media, solo que hay que cambiar la S, y el total de clase es similar al total
poblacional y solo hay que cambiar la S, ¿no? Entonces son esas dos mismas fórmulas que utilizaríamos para esas variables. De manera análoga, me estoy saltando el procedimiento porque pues estas fórmulas de varianza son mucho más extensas, pero despejando obtendríamos que estas serían las fórmulas para los tamaños de muestra bajo la asignación óptima, que es cuando ya tenemos los costes por el estudio. Y de nuevo tenemos las fórmulas para la media y para el total, que tendrían su forma equivalente para la proporción y el total de clases, sustituyendo únicamente la S y S cuadrada. Todas las fórmulas anteriores son las deducciones exactas que consideran los parámetros poblacionales. Es decir, tenemos a SH y en el caso de la proporción tendríamos a la P. Sin embargo, aplica lo mismo que vimos en el muestreo aleatorio simple. Nosotros podemos estimar estas cantidades con un estudio similar o con una encuesta piloto. Solamente que pues aquí al tomar una encuesta piloto ya tendríamos pues una muestra piloto estratificada también, ¿no? Sería, si tenemos 5 estratos, pues tomar una muestra pequeña de cada uno de los 5 estratos para poder estimar estas cantidades y poder hallar el tamaño de la muestra. En el caso de asignación óptima, lo que hicimos fue con base en costes de levantar el muestreo para cada estrato, buscando, claro, una varianza mínima, que es la definición de esa asignación. En la práctica, algo que puede suceder es que se maneja un presupuesto para realizar dicho estudio, además de que adicional al costo por encuesta de los estratos, también existe un costo fijo, es decir, un costo general, mismo que puede ser pago de honorarios, materiales como impresiones, lápices, tabletas en caso de que se requiera. Y bajo esta idea hay una alternativa sobre la asignación óptima, en donde hallamos un tamaño de muestra y realizamos una asignación óptima, pero considerando un presupuesto o un coste dado. Es decir, bajo las fórmulas normales de asignación óptima, nosotros vamos a tener un costo por encuesta y con eso podemos determinar cuánto nos costaría el muestreo en total. Pero si por el otro lado viene un cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo 100,000 pesos para hacer este estudio, quiero saber qué es lo que yo voy a conseguir. Entonces, esta sería la alternativa. Nosotros tomando ese presupuesto de 100,000 y quitando los costos fijos, podemos calcular, hallar un tamaño de muestra y luego hacer una asignación de tal forma que se genere una varianza mínima, ¿no? Entonces, la idea del presupuesto es que sería igual a esta fórmula que nosotros vemos aquí. Sería el costo fijo, que serían los costos generales, más los costos por cada estrato, que sería el costo de encuesta por estrato por el número de encuestados en cada estrato. Y esa sería ya la función del presupuesto. Bajo este esquema, la fórmula para estimar el tamaño de muestra sería esta que nosotros vemos aquí. Cambiaría un poquito, pero ya está considerando el presupuesto que nosotros ya tenemos para hacer el estudio. Entonces vamos a ver un ejemplo, les había comentado en el video anterior que íbamos a ver un ejemplo donde íbamos a calcular todos los tamaños de muestra y también íbamos a hacer la asignación. Entonces vamos ahí. Son un poquito largas las instrucciones porque ya este tipo de estudios pues son más completos y un poco más robustos. Entonces dice, en enero del 2020 se realizó un estudio sobre un municipio que está dividido en 3 colonias que buscaba analizar la utilidad total generada en 2019 por los tendejones que se encuentran ubicados en él. Para ello se tomó una muestra estratificada sobre el listado de los tendejones de acuerdo con INEGI, en donde cada tendejón era una unidad de muestreo. Cada colonia representó un estrato. Derivado del levantamiento se obtuvieron los siguientes datos. Es decir, en ese entonces, en enero de 2020, se obtuvo esta información para cada uno de los estratos, ¿no? El tamaño de las subpoblaciones era de 30, 46 y 32. El tamaño de muestra que se tomó fue de 9, 13 y 12 y se obtuvieron estos valores, ¿no? Estas medias de ingresos para cada estrato y estas varianzas de los datos para cada estrato. Esta es la cuasivarianza muestral. En ese entonces se estimó que la utilidad total generada por los tendejones del municipio fue de 20,378,978 pesos. Ahora bien, hoy, en marzo de 2021,
Esto fue en enero de 2020, ¿no? En marzo de 2021 se desea repetir el mismo estudio para estimar el total de la utilidad generada por los tendejones del municipio, sabiendo que el número de tendejones permanece igual, es decir, no ha habido incrementos ni decrementos en la cantidad de tendejones del municipio. Nos pide hallar el tamaño de muestra necesario para hacer esta estimación con un 95% de confianza y con deseo de tener un límite de error de estimación de 60,000 pesos y realizar la asignación de dicha muestra bajo los siguientes tipos de asignación: asignación proporcional, asignación de mínima varianza, asignación óptima, dados los costos por estratos de 50, 75 y 55 pesos respectivamente, y asignación óptima dado un presupuesto de 3,500 pesos y un costo fijo de 800 pesos. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. Sabemos que el total de unidades del muestreo de la población va a ser la suma de las poblaciones de cada uno de los estratos, es decir, 30 más 46 más 32. Y esta va a ser los 108, que son el número total de tendejones que hay en el municipio. Se desea un límite de error de estimación de 1,000,000 de pesos, lo que significa que la E del límite de error de estimación es de 60,000, es decir, queremos que 60,000 sea igual a el factor de probabilidad por la raíz de la varianza del estimador del total. Entonces, perdón, este límite de error de estimación no es de 1,000,000, es de 60,000 pesos. No sé por qué escribí esto aquí. Es 60,000 pesos, eso significa, es esta cantidad que viene aquí. ¿Ok? Entonces, por otro lado, como queremos una confianza del 95%, pues el factor de la distribución Z de la probabilidad es 1,96. Entonces, una vez que contamos con esos datos, procedemos a hacer el cálculo para cada tipo de asignación. Entonces, bajo asignación proporcional, el tamaño de muestra bajo este tipo de asignación está dado por esta fórmula de aquí. Nótese que convenientemente, ahora nosotros queremos hacer el estudio en marzo de 2021, pero tenemos un precedente del estudio que se hizo en enero de 2020. Entonces, como es sobre la misma variable de hecho, pues podemos utilizar esta información como información preliminar y ya no tendríamos que tomar una encuesta piloto, sino que ya simplemente tomamos los resultados del último estudio como la estimación preliminar de las varianzas y lo que necesitamos para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces aquí realmente sería solamente sustituir los valores y aquí ya nos queda que necesitaríamos un tamaño de muestra de 33,000. Veo que aquí sí utilicé el 1,000,000 de pesos, entonces presuntamente esos 60,000 no van. Ahorita cuando yo le suba la presentación se lo voy a corregir. Se desea cometer un límite de error de estimación de 1,000,000 de pesos. Ya decía yo porque 60,000 es muy poco. O sea, fíjense, se estimó que la utilidad, los ingresos generados fueron de 20 millones, entonces un error de 60,000 nos generaría un tamaño de muestra muy, muy, muy grande. Tiene más sentido que tenga 1,000,000 de error de estimación. Entonces, se cancela esos 60,000 y se pone 1,000,000 en su lugar. Igual aquí y aquí. De hecho, aquí en la fórmula ya viene. Entonces, bajo este tipo de asignación, necesitaríamos, la fórmula nos da 32,037, y ya sabemos que siempre se redondea hacia arriba, entonces necesitaríamos 33. La conclusión sería que con una confianza del 95% para cometer un límite de error de muestreo de 1,000,000 de pesos en la estimación del total de ingresos generados en 2020, se requiere tomar una muestra de tamaño n igual a 33. Por otro lado, ya sabemos que las ponderaciones para cada uno de los estratos, pues va a estar dada por cada una de estas Ws, que sería 28 para el primero, punto 28 para el primero, punto 43 para el segundo y punto 29 para el tercero. Entonces, a través de la asignación proporcional, los tamaños de muestra NH para cada estrato, pues sería tomar el tamaño general 33 que obtuvimos del tamaño total de la muestra y multiplicarlo por esa fracción de muestreo. Entonces ya asignamos de manera proporcional el tamaño para cada estrato. Entonces para el primero nos queda de 9,16, para el segundo de 14,05 y para el tercero de 9,77. Entonces tenemos que verificar que todos los NH sumen igual a N.
Entonces aquí ya tendríamos que tener cuidado con los redondeos. Aquí podemos redondear a 9. Aquí redondeamos a 14 y aquí sí ya redondeamos hacia arriba, porque si redondeamos hacia 9, pues no nos estaría dando la suma. Entonces se va a 10 y ya la suma de estas n's nos va a dar el tamaño de muestra de 33, que es el que obtuvimos con este tipo de asignación. Ahora, con la asignación de mínima varianza, el tamaño, en este caso la fórmula para el tamaño de muestra está dada por esa expresión y también tenemos ya todos los valores porque los conocemos del estudio previo. Entonces realmente solamente sustituir y aquí nos queda que el tamaño de muestra necesario es de 37.91 y eso se redondea a 38. Entonces, con una confianza del 95%, para cometer un límite de error de muestreo de 1.000.000 de pesos, se requiere tomar una muestra de tamaño de n igual a 38 tendejones en dicho municipio. Ahora, la asignación, en este caso, de estos 38, que es la parte de la asignación de nuevo, es ver cuántos se van a cada estrato. Bajo este tipo de asignación está dada por esta fórmula de aquí. Entonces tendríamos que aplicar la fórmula para cada estrato. Para el estrato 1 tendríamos el total de la muestra que es 38 y habría que multiplicar por este factor, nos da 17.14. Análogamente, si se dan cuenta, lo único que está cambiando es la parte de arriba. Para el estrato 2 tendríamos que poner los datos de NH y SH del estrato 2 y para el estrato 3 el NH y el SH del estrato 3. Entonces ya obtendríamos que para el 2 es 15.74 y para 3 es 5.12. Entonces aplicando los redondeos bajo este esquema o bajo este tipo de asignación, N1 sería, en el estrato 1 mostraríamos 17 tendejones, en el estrato 2 16 y en el estrato 3 5, de tal forma que su suma es igual a 38, que es el tamaño de muestra que obtuvimos. Ahora, asignación óptima. Tenemos que los costos de cada estrato son C1. En el estrato 1 cuesta 50 pesos entrevistar a cada unidad. En el estrato 2 cuesta 75 pesos y en el estrato 3 cuesta 55 pesos. Entonces, la fórmula para hallar el tamaño de muestra para el total bajo este tipo de asignación está dada por esta expresión de aquí, que realmente sería imposible meterla en esta diapositiva. Entonces, hice el cálculo directamente en Excel. Y créanme cuando les digo que da 38.3, eso se redondea a 39, que es el siguiente entero. Y bajo este esquema, la fórmula para la asignación está dada por esta expresión de aquí, que de nuevo lo único que va cambiando es la parte de arriba para cada estrato. Entonces, para N1 sería tomar el tamaño de muestra que se obtuvo, la información del estrato 1 dividido entre la suma de la información de los tres estratos y nos da 19.17. Análogamente para los otros dos nos da 14.13 y 5.46. Aplicando los redondeos nos queda que del estrato 1 vamos a tomar 19, del estrato 2 vamos a tomar 14 y del estrato 3 vamos a tomar 6. Entonces, conociendo ya el número de tendejones a muestrear, podemos hallar el coste total del estudio. Acuérdense, en este caso, nosotros hallamos cuánto nos saldría hacer este estudio. Sabemos que vamos a necesitar 19, 19 encuestados del estrato 1 y cada uno cuesta 50 pesos. Luego 14 del estrato 2 y cada uno cuesta 75 pesos. Y 6 del estrato 3 y cada uno cuesta 55 pesos. Entonces, en total, nos tomaría 2.330 pesos realizar este muestreo bajo este método de asignación, que es la asignación óptima. Ahora vamos a considerar que nosotros ya tenemos un presupuesto de 3.500 y que nuestros costos fijos son de 800 pesos. Entonces, para hallar el tamaño de muestra, técnicamente lo que estamos haciendo aquí es que después de quitarle esos 800 pesos a los 3.500, ¿para cuántos nos alcanza a muestrear? ¿No? Entonces, aplicamos la fórmula y aquí nos queda que nos alcanza para muestrear a 45.07 personas o bien se redondea a 46, perdón, no personas, tendejones. Entonces, con un presupuesto de 3.500, el tamaño de muestra óptimo para estimar la utilidad total generada por los tendejones del municipio es de 46. Nótense que aquí ya no hay un nivel de confianza porque pues no tiene caso, ¿no? O sea, si nosotros tuviésemos un nivel de confianza, de cierto modo ya no importa el presupuesto porque pudiese ser
que con esa confianza nos quede algo más grande del presupuesto que tenemos. Entonces, en este caso ya es meramente del dinero que tenemos disponible y con eso ya obtenemos un tamaño de muestra para este estudio. Ahora, la asignación sí se realiza de la misma forma que con el otro tipo de asignación y nos quedaría de 23, 17 y 6 para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, ya para concluir, podemos hacer una comparación de los métodos. Podemos ver cómo varía el tamaño de muestra de acuerdo a cada uno de los métodos. Con la asignación proporcional, nos queda que tenemos que muestrear a 33 personas, varianza mínima 38, óptima 39 y óptima con presupuesto 46. Y aquí podemos ver cómo quedan las asignaciones en cada uno de los estratos. Entonces podemos ver que sí es pues bastante variable dependiendo de qué método nosotros elijamos, ¿no? Y pues ahí ya solo nos quedaría ver pues ante qué situación estamos, ¿no? O sea, si llegásemos a estar en una situación donde los estratos pues son muy variables, entonces pues nos vamos con la asignación proporcional. Si no hay mucha variación entre los estratos, pudiésemos utilizar la uniforme, si no, pudiésemos utilizar la de varianza mínima. Si tenemos temas de costos, podemos utilizar la asignación óptima y si tenemos un presupuesto, pues optaríamos por la óptima con presupuesto. No es que una sea mejor que otra, sino que va a depender mucho de cuál es el contexto de nuestro problema. Y con esto ya estaríamos terminando la parte 3 de muestreo aleatorio estratificado. Lo que nos quedaría ahorita para la siguiente clase sería ver algo que se conoce como post-estratificación y una forma de medir la ganancia en la precisión del muestreo estratificado contra el muestreo aleatorio simple, que justamente al principio de esta unidad les comentaba que la idea de utilizar los estratos es que como partimos de una población heterogénea y la convertimos en estratos que son homogéneos, pues va a haber una ganancia en la precisión, ¿no? Entonces vamos a poder cuantificar cuánto es esta ganancia si hubiéramos hecho, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple o si hubiéramos hecho un muestreo aleatorio estratificado. Y ya con eso estaríamos concluyendo esta unidad.